¿En dónde aparece Moisés en la historia? 1500 años antes de Cristo. Entonces, de la vida de Abraham a la vida de Moisés, ¿cuántos años pasaron? 500 años. Después otro personaje relevante, nada más para que tú entiendas los años de la historia. Otro personaje relevante, David, que incluye el reinado de Saúl y el reinado de Salomón, porque los tres son seguidos. Son 1000 años antes de Cristo. Entonces tenemos como otro viaje a 500 años después. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Entonces, es parte de la historia y de fechas que nada más que no nunca se les olvide. Es muy sencillo, es Abraham, 2000 años antes de Cristo estamos hablando. Moisés, estamos hablando 1500 años antes de Cristo. Cuando hablan de David, estamos hablando de 1000 años antes de Cristo. Hasta aquí me voy explicando nada más como punto de referencia. Ahora, nos vamos a ir al último personaje que a lo mejor ustedes no lo habían considerado. El último, bueno, el penúltimo, nada más como referencia, Isaías, que profetizó mucho sobre la vida de Jesús. Isaías, 600 años antes de Cristo. Isaías profetizó 600 años antes de Cristo. Y el último, que ya en la próxima clase les voy a explicar por qué, el último es Esdras. Póngale ahí Esdras. Son aproximadamente 450 años antes de Cristo. ¿Sí me expliqué? Ahora vamos a renuevo, estamos en una escuela, esta es una academia, esta no es una iglesia, sí es una iglesia, pero no es un culto de iglesia, este es un aprendizaje mutuo. Si hablamos de Abraham, ¿cuántos años estamos hablando antes de Cristo? 2000. Y si recuerdan el personaje Moisés, 1500. Y si hablamos de David con los 3 reinados, 1000 años. Y luego hablamos de Isaías, 600 años. Y Esdras, 450 años aproximadamente de Cristo. ¿Qué tiene de relevante? A lo mejor la mayoría no lo sabía. ¿Qué tiene de relevante Esdras en la Biblia? ¿Por qué? Porque hay 2 libros que se parecen mucho, pero no son lo mismo, que es Esdras y Nehemías. ¿Alguien recuerda Nehemías? ¿Qué representa? Cuando tú lees Nehemías, ¿de qué habla? Nehemías era un copero, ¿no? ¿De qué habla Nehemías? De la reconstrucción, ¿de qué? La reconstrucción del muro de la ciudad, ¿no? Pues al final de la ciudad, reestructurando, pues no vivía nadie. Entonces, cuando tú lees Nehemías, te das cuenta que Nehemías le cuentan, cuando vas leyendo Nehemías, te das cuenta que llora porque le dicen que está en ruinas el muro y la ciudad está asolada. Él llora, el rey se da cuenta y entonces Nehemías, de ser un copero, levanta un grupo de trabajadores y reúne a parte de las tribus para reconstruir los muros. ¿Ok? Nehemías reconstruye los muros. Pero Esdras, hay una diferencia. Esdras reconstruye, vamos a ponerlo, el aspecto espiritual que tiene que ver con la ley, con la Torá. ¿Ok? Por eso es importante que traiga cuaderno y Biblia. Esdras, repito. ¿Qué hizo Esdras para los que no sabían? Esdras compiló o reunió la Torá, ¿verdad? Los libros proféticos y los libros históricos en un elemento que a lo mejor ustedes se han escuchado, que es el Tanaj, así, T-A-J-A, Tanaj con J, Tanaj. ¿Qué es el Tanaj? Esdras, él era un sacerdote y un escriba. Y Esdras lo que recupera no son los muros. Esdras lo que recupera son los rollos, los originales, y los pone en orden de tal manera que para los judíos es el Tanaj. El Tanaj, ¿qué es? Simplemente es el Antiguo Testamento, que es para nosotros, pues. Los 39 libros que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, para los judíos es el Tanaj. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, ¿por qué les menciono el sacerdote y reconstructor espiritual? Esdras, porque Esdras lo que hace es volver a todo lo original que hay y darle orden a los libros. Es el Tanaj. Estamos hablando del 450 años antes de Cristo. ¿Y por qué él es el último referente? ¿Por qué? Porque a partir de Esdras y el último profeta, que es Malaquías, por eso Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento,
Dios guarda silencio durante 400 años y no se escucha absolutamente nada. Se le llama el silencio de Dios. ¿Hasta qué? Hasta que viene la profecía sobre Zacarías, Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús. O sea, durante 400 años hubo silencio total, no se sabe nada de la historia. ¿Cuántos años? Hasta que aparece Jesús. Entonces vamos de nuevo, porque esto es importante que lo memoricemos. Cuando hablamos de Abraham, ¿cuántos años estamos hablando antes de Cristo? 2000 años. Si nos recorremos hasta Moisés, 1500. Y si nos vamos hacia David, 1000 años. Nos vamos hacia Isaías, y todo es un aproximado, ¿no? 100 más, 100 menos, o sea, aquí no hay regateo en el tianguis, ¿no? Si hablamos de Isaías, 600, 650, hasta 700. Y el último es Esdras, que tiene que ver con 450 años antes de Cristo, y a partir de ahí, de Malaquías, hay un silencio total, hasta que aparece nuestro Señor Jesús, e inicia el nuevo pacto, ¿ok? Con la vida de Jesús. ¿Sí me expliqué? Entonces, es algo muy relevante, pero también muy histórico, porque tiene que ver con el aprendizaje. Vamos a ver este primer video, pongan la atención. No voy a apagar las luces, nomás quiero que vean ahí. Si acaso voy a apagarlas del fondo, porque sí me interesa que lo que vayan viendo, miren hermanos, no se presionen, lo que vayan viendo y les parezca relevante, escríbanlo, pero no escriban todo el video, pues lo que vayan viendo les parece, lo van anotando. Vamos a poner lo de la Biblia, mija, la traducción, por favor. ¿Estamos listos? Adelante. Leer el Antiguo Testamento en hebreo original y compararlo con otras versiones griegas. Lamentablemente, la obra fue destruida y no llegó hasta nosotros. Sin embargo, hasta ese momento no se tenía una versión definitiva del Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento. Diferentes consejos dentro de la iglesia publicaron listas para guiar sobre cómo se debían tratar los diversos textos cristianos que circulaban entre las diferentes iglesias. Los textos que circulaban incluían diferentes evangelios, cartas y tratados, muchos de los cuales conforman hoy el Nuevo Testamento. El primer intento conocido de crear un canon se dio en Roma en el siglo II por Marción, un hombre de negocios de la región del Ponto. El trabajo de Marción se centró en el Evangelio de Lucas y las cartas de Pablo, pero el esfuerzo de Marción cayó en la herejía. Puedes conocer más sobre Marción en otro video que dejaremos en la descripción. Pero Marción no fue el único en tratar de organizar un canon. El escritor sirio del siglo II, Tasiano, intentó crear un canon tejiendo los 4 evangelios como el Diatesarón. El canon muratoriano, que se cree que data del 200 después de Cristo, es la compilación más antigua de textos canónicos que se asemejan mucho al Nuevo Testamento que tenemos hoy. No fue hasta el siglo V que las diferentes iglesias cristianas llegaron a un acuerdo básico sobre el canon bíblico del Nuevo Testamento. Una de las razones fundamentales para definir el canon fueron los ataques que estaba recibiendo el cristianismo tanto desde dentro como desde fuera. Estas fuerzas empezaron a producir otros escritos y lo hicieron generalmente plagiando el nombre de algún apóstol o líder de los tiempos apostólicos. El documento más antiguo que contiene la lista completa de los escritos del Nuevo Testamento fue la lista de Atanasio, del año 367 después de Cristo. A pesar de que estos escritos del canon fueron considerados autoridad con un relativo consenso, es importante recordar que no fue un proceso que se dio de la noche a la mañana. Tomó tiempo para que los libros circularan y fueran aceptados ampliamente por los líderes de la iglesia. La historia de la formación del canon es un tema con muchos detalles, así que hablaremos de eso en otro video. La traducción de Jerónimo. En el año 382 después de Cristo se le encargó a Jerónimo traducir una versión definitiva al idioma latín. Esta versión fue llamada Vulgata Latina. Fue en el Concilio de Roma del año 382 después de Cristo cuando la Iglesia instituyó el canon bíblico con la lista del Nuevo Testamento de Atanasio y los libros del Antiguo Testamento de la Septuaginta. Esta fue la versión traducida del griego al latín por Jerónimo, que en la práctica sería la primera Biblia en el sentido concreto y pleno de la palabra.
Posteriormente, los concilios regionales de Hipona del 393, de Cartago del 397 y del 419 después de Cristo, Porque como es mucha información, que no quiero que se aprendan todo, obviamente, pero sí es importante este aspecto. Y quiero reconstruir lo que enseñé la vez pasada. Dijimos que la Biblia original se escribió ¿en qué? En hebreo, en arameo, ¿verdad? Sobre todo para entender, fue mayormente en hebreo, ¿ok? Mayormente en hebreo. Entonces, cuando llegamos a lo que yo les dije, el Tanaj, que sigue siendo lo mismo con Esdras, ya fallece Esdras. Entonces, el imperio griego es el que empieza a dominar. Recuerden historias como Alejandro Magno y todo el Grande y todo eso. Muy bien. Entonces, él creó una ciudad que se llamaba Alejandría. Y Alejandría era como la capital del mundo en aquel tiempo. Estoy hablando de 200 años aproximadamente antes de Cristo. Yo les expliqué esto. Y esa ciudad tenía una biblioteca. Y era una biblioteca mundial. Entonces, el rey Ptolomeo II, ya lo van a ver en las hojas, este rey era además de ser un rey, según la historia, él era científico y astrónomo. Le gustaba mucho el estudio. Entonces este rey es el que hizo la biblioteca y entonces dijo, quiero que todos los libros más importantes del mundo estén en mi biblioteca. Y alguien le dijo, pues le falta uno, supongamos, no, es palabras más. ¿Y cuál me falta? Le falta el libro de los hebreos, de los judíos. ¿Y por qué no está en mi biblioteca? Porque está en hebreo, no lo entendemos. Entonces él manda a traer al sumo sacerdote, le explica su deseo de que el libro de los hebreos aparezca en su biblioteca, y el sumo sacerdote es el que reúne a 6 rabinos de cada tribu, que son 72, ¿verdad? Por cada tribu, y vienen a Grecia con los originales, y en una isla, esa es la historia más fidedigna que se tiene, traducen del hebreo y del arameo al griego del pueblo, que se le llamó, la primera Biblia traducida, dijimos, se llama la Septuaginta, ¿ok? ¿Cuál es la Biblia más importante después de la Septuaginta? Muy bien, recuerden que Jesús cuando predicaba, no predicó o no habló tanto del original, aunque lo entendía, ¿ok? Jesús refirió muchas veces, o se refirieron a Jesús con referente a la Septuaginta, que era la Biblia traducida en griego. Cuando muere Jesús, obviamente se empieza a escribir todo el Nuevo Testamento, las cartas, y eso ya se lo voy a explicar después. Quiero que nada más como referencia, porque como son muchas cosas y muchas traducciones, yo solamente quiero que ustedes se graben las más importantes. Después de la Septuaginta, que fue muy importante, viene una Biblia ya completa. No solamente con el Antiguo Testamento, sino con todo el Nuevo Testamento, que es traducida en latín, que es ahí donde nos quedamos. Y esa en latín fue por mandato de un papa, y entonces San Jerónimo tradujo del griego la Biblia que se le llama la Vulgata Latina. Y esto es importante que ustedes lo sepan por lo que les voy a decir a continuación. Entonces nada más, Biblia original, la Septuaginta, y la que sigue, la más importante, es la de San Jerónimo, que es la Vulgata Latina. ¿Cuándo se tradujo? En el 380 más o menos después de Cristo. ¿Sí me expliqué? Ahora, ¿cuál es el problema de la Septuaginta? No hay ningún problema. El único problema de la Septuaginta es que el idioma latín se fue perdiendo con los años. Pero los únicos que sabían el latín, ¿quién cree que eran? Los padres y el papa. ¿Y qué hicieron? Se le llama la época oscura. Para aquellos que escucharon la época oscura, que se llama la Edad Media. ¿Por qué? Porque los padres, los sacerdotes, tristemente, junto con todos los papas de ese tiempo, agarraron la Biblia, la Vulgata Latina, la hicieron suya, ellos nomás la leían, ellos nomás la entendían, y el pueblo que hablaba otro idioma le decían lo que a ellos se les ocurría. ¿Saben cuántos años duró ese sistema? 1000 años. El mundo estuvo estancado y en retroceso durante 1000 años, que los papas y los sacerdotes no soltaban. O sea, la máxima autoridad en la Edad Media eran los papas. Galileo Galilei, un científico que, enciérralo,
que este otro científico dijo que la luna, que enciérralo, no, lo que diga el Papa y lo que diga. Entonces la gente solamente creía lo que decían los papas, que decían ellos, que decía la Biblia, pero la gente no la podía leer. La Vulgata Latina se escribió en el 380 y los papas y los sacerdotes se apoderaron de ella. Y no sé si algunos de ustedes o sus abuelos recuerden, o ustedes recuerden la historia de sus abuelos, que antes las misas, incluyendo México, se decían en latín. Y un poquito más atrás las misas no se daban así, el padre de frente a la gente, se daban de espalda, el padre le daba la espalda a la gente. Así eran las misas originales y en latín, o sea, ni lo veían a la cara ni entendían nada, nomás la gente entraba, se daba la mano, se comía la hostia y se iban a su casa, porque era todo lo que ellos decían. Por lo tanto, si tú tienes la exclusividad de la palabra, que la palabra es para que todos la aprendan, pero si tú tienes la exclusividad de la palabra y tú solamente sabes lo que ella dice, significa que tú puedes manipular y hacerle creer a la gente que dice la Biblia algo que no dice. Y es cuando los monjes, dentro de la Edad Media hubo algunos rebeldes, pero a todos los mataron. Pero de entre los monjes que dijeron, estos están mal, eran los que la entendían, entre ellos Wycliffe, que ahorita voy a poner su historia, y entre ellos Martín Lutero, que dijo, oye, lo que dice aquí no es lo que están enseñando, nos están vendiendo las indulgencias, nos están quitando dinero, que en cuanto suene la moneda en el cofre, el alma de su ser querido va a subir. Inventaron el purgatorio que no está en la Biblia, tantas cosas. Por eso fueron 95 tesis, pero quiero que vean como referencia, a partir de la Vulgata Latina, esa traducción es la Biblia realmente, pero no la conoció la gente porque no hablaba ese idioma. Y a partir de ahí, 1000 años el mundo estuvo estancado, sin crecimiento, sin desarrollo, sin progreso, sin ciencia, nada, y había una separación total. O sea, si tú eras, no sé, trabajador del campo, deberías saber que tú jamás en la vida podías aspirar a otra cosa. Tus hijos iban a estar en el campo, tus nietos en el campo. Las clases estaban tan relacionadas que no había manera del progreso. Te tocó ser de la plebeya o plebada o no, te tocó, y toda la vida y toda tu familia. Entonces, cuando Martín Lutero trae la reforma a través de clavar las 95 tesis y traducir la Biblia, ¿verdad? Al alemán, hay mucha más apertura, y es donde empiezan a perseguir a quienes, a todos los traductores. Porque si la gente empieza a saber lo que dice la Biblia, ¿qué pasa con Roma? Oye, me estás engañando. Si el pueblo empieza a saber lo que dice la Biblia en su idioma, va a decir, oye, nos está diciendo mentiras el Padre si aquí no dice esto. Entonces, en el momento que la traducción estaba saliendo, a las primeras traducciones a la luz, la persecución, ¿por qué? Porque no querían perder el poder que habían tenido durante 1000 años, aunque el mundo estuviera estancado por sus ideas. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, de la Vulgata Latina, 1000 años después, vienen las traducciones. Ahora sí empieza la revolución de las traducciones. Una vez que sale la primera traducción y empieza un progreso, hay una separación. Por eso es muy importante que ustedes escuchen la entrevista que yo les envié en el grupo de WhatsApp de la Academia de Obreros, porque está hablando la historia desde el punto de vista secular y cómo hay un progreso en los países protestantes, no por ser protestantes, sino porque empiezan a leer, a estudiar la palabra de Dios, empiezan a progresar, y los países católicos, todos, incluyendo actualmente todos los países católicos en el mundo, están estancados, incluyendo México. Y todos los países protestantes, ¿cuáles son? Mayormente las banderas que tienen cruz, Inglaterra, Suiza, y todos esos son países cristianos, incluyendo Estados Unidos. Son donde hay más poder económico, donde hay más progreso, donde hay más prosperidad. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, aquí nos quedamos en la pausa donde tiene que ver con San Jerónimo, que él tradujo la Vulgata Latina, y ahí empieza el estancamiento a nivel mundial. Síguele, mija, por favor. Los cuales participó Agustín, aprobaron definitivamente el canon. La intención de Jerónimo, traduciendo al latín el hebreo del Antiguo Testamento y el griego del Nuevo Testamento, era que los cristianos comunes del Imperio Romano pudieran leer la palabra de Dios. Un día el mismo Jerónimo dijo al respecto: la ignorancia de las Escrituras es la ignorancia de Cristo. La palabra eclipsada.
Pero a pesar del esfuerzo, gradualmente la Iglesia traiciona la visión y la intención de Jerónimo. Después del colapso del Imperio Romano de Occidente, la población de la Europa cristiana ya no hablaba latín. Hablaba variedades de alemán, francés, anglosajón, italiano, español, etc. El problema entonces fue que el texto de la Vulgata de Jerónimo solo lo entendían las personas letradas, la mayoría de los cuales eran sacerdotes. De una manera intencional, las autoridades de la Iglesia Católica decidieron encerrar el libre acceso a las Escrituras, manteniendo para sí el privilegio de interpretarla para la gente y predicarla en latín. Por otro lado, se desalentó y se castigó, incluso con la muerte, la traducción de la Biblia a las lenguas vulgares. Sin embargo, hubo excepciones. A finales del siglo VIII, el emperador Carlomagno encarga la traducción de partes de la Biblia para el uso de sus misioneros en la campaña para convertir a las tribus alemanas. En el siglo IX, los hermanos griegos Cirilo y Metodio, enviados desde Constantinopla a Moravia a petición real, traducen los evangelios y partes del Antiguo Testamento al eslavo. Estos esfuerzos misioneros fueron promovidos por los gobernantes como un acto de Estado cuando la Europa pagana estaba siendo llevada hacia el cristianismo. Pero hacia los últimos siglos de la Edad Media, la gran mayoría del mundo cercano estaba bajo la sombra de Roma y se desestimularon las misiones y como consecuencia no hubo una necesidad aparente de proporcionar los textos sagrados en idiomas vernáculos, según la Iglesia. Una esperanza. Una mayor demanda medieval de textos vernáculos provino de Francia, más específicamente de una secta herética llamada los cátaros. La supresión de los cátaros se completa a mediados del siglo XIII, pero en el siglo siguiente la misma demanda surge dentro de la misma iglesia. John Wycliffe, un sacerdote inglés, y sus seguidores producen versiones completas en inglés del Antiguo y Nuevo Testamento a finales del siglo XIV. En el mismo periodo, los checos desarrollan una Biblia en su propio idioma, que posteriormente fue mejorada por Jan Hus. Estas traducciones son parte del impulso de renovación dentro de la iglesia institucional. De hecho, el tema de las Biblias vernáculas se convierte en uno de los temas más solicitados y polémicos antes de la llegada de la Reforma. Con la invención de la imprenta, los libros se hicieron mucho más accesibles. De hecho, el primer libro que se imprimió en lo que conocemos como la imprenta moderna fue la Biblia. También está surgiendo un renovado interés por el conocimiento y el estudio de los textos clásicos, y la imprenta estaba siendo el motor de esta nueva transformación. Los primeros libros impresos de Occidente fueron producidos en Maguncia entre los años 1454 y 1457. Hacia el 1500 había 73 imprentas en Italia, 51 en Alemania, 39 en Francia, 24 en España, 15 en los Países Bajos y 8 en Suiza. Un nuevo interés por la Biblia. Las traducciones en lengua vernácula, es decir, otra lengua que no fuese el latín, fueron perseguidas y, tras el inicio de la Reforma, el Concilio de Trento, de a mediados del siglo XVI, consagró como texto bíblico católico oficial a la Vulgata latina. Durante los siglos siguientes, mientras los protestantes insistían en llevar la Biblia al pueblo en el lenguaje del pueblo, la Iglesia Católica seguía manteniendo la Biblia lejos de las personas comunes. En 1516, Erasmo de Rotterdam publicó su edición del texto griego del Nuevo Testamento basado fundamentalmente en manuscritos de tipo bizantino que serían conocidos como el Textus Receptus. Las traducciones. En 1521, Lutero, perseguido por el Papa y el Emperador y ocultándose en el castillo de Warburg, publicó su traducción del Nuevo Testamento en septiembre de 1522. La Biblia entera traducida por Lutero se publicó en 1534. En 1524 se publicaba la primera traducción completa al holandés. En 1549 apareció la Biblia checa. En 1563 fue publicada la Biblia de Brest, una traducción al polaco. A pesar del peligro inmenso que significaba traducir la Biblia al español, hubo algunos esfuerzos muy importantes en este sentido.
En 1543, Francisco de Encinas publicó su traducción del Nuevo Testamento partiendo del texto griego original. En 1556 se publicó otra traducción del Nuevo Testamento al español, cuyo traductor posiblemente fue Juan Pérez de Pineda. Finalmente, en 1569, aparecería la primera traducción completa de la Biblia al español, conocida como la Biblia del Oso, traducida por el famoso Casiodoro de Reina. Las traducciones al inglés aparecieron también con rapidez. En 1526 se publicó la traducción de William Tyndale. De esta traducción se publicaron revisiones en 1534, 1535 y 1536. La ejecución impidió a Tyndale concluir su traducción de la Biblia, pero la tarea fue concluida por Miles Coverdale, siendo publicada con el título de la Matthew Bible, la primera traducción completa de la Biblia al inglés. En los años siguientes, continuaron publicándose la Great Bible de 1538, la Bishop Bible de 1568 y finalmente la versión King James de 1611. En 1530 apareció la primera traducción completa de la Biblia al francés. En 1560 se publicó la Biblia de Ginebra, una extraordinaria versión francesa que sería utilizada por personajes de tanta relevancia como Shakespeare, Oliver Cromwell, John Bunyan, Juan Calvino, Teodoro Beza y los peregrinos del Mayflower. En 1578 se concluyó la primera traducción completa de la Biblia al esloveno. A esas alturas, la Biblia ya había sido traducida por distintos eruditos protestantes a 11 lenguas más. La Biblia finalmente estaba disponible en casi todas las lenguas conocidas en ese momento, producto de la Reforma. En el curso de los siglos siguientes, las escrituras irían llegando en su propia lengua a las culturas más lejanas. El impulso misionero. La Biblia en lenguas vernáculas, uno de los aportes centrales de la Reforma protestante, se convierte posteriormente en el arma principal del arsenal de los misioneros. Estos misioneros, que viajaban por todo el mundo, junto con los comerciantes y administradores de los imperios europeos en expansión, encuentran cada vez más idiomas a los que se puede traducir el texto sagrado. En 1663, John Eliot imprimió la primera Biblia en América, dirigida a la población indígena. En el otro lado del mundo, Albert Royal, un agente de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, fue el primero en traducir las escrituras a un idioma asiático moderno, el malayo. Su traducción del Nuevo Testamento se completó en 1688 y otro en Tamil siguió en 1715. La Edad de Oro. Pero las compuertas de la traducción de la Biblia realmente se abrieron con el movimiento misionero moderno. Henry Martyn tradujo el Nuevo Testamento al urdu, persa y judeo-persa antes de su muerte temprana a la edad de 31 años. Mientras tanto, en India, William Carey y su equipo participaron en la publicación y traducción de las escrituras en 40 idiomas. En 1884, Samuel Crowther completó su traducción de toda la Biblia al Yoruba, en África Occidental. Y Pandita Ramabai aprendió hebreo y griego para producir una versión de la Biblia en una lengua coloquial del idioma indio maratí, que las personas de la India de todos los niveles de la sociedad podían entender. Durante el siglo XIX, las traducciones de la Biblia en su totalidad o en parte se publicaron en unos 400 idiomas nuevos. El siglo XX se agregaron al menos el doble de ese número. La Biblia hoy. En Papúa Nueva Guinea se hablan más de 800 lenguas. La primera traducción del Nuevo Testamento a una de estas lenguas no se publica sino hasta 1956. Sin embargo, para la década de 1990, el Nuevo Testamento estuvo disponible en más de 100 idiomas de la región, con casi 200 versiones más en preparación. Según datos de 2017, se calcula que actualmente hay 7.099 lenguas vivas en el mundo. Al menos una porción de las escrituras ha sido traducida para 3.312 de estos idiomas. El Nuevo Testamento está disponible en 1.521 idiomas y la Biblia completa ha sido traducida a 670 idiomas. La historia de las traducciones de la Biblia terminará cuando el último idioma que necesite una traducción de la Biblia tenga acceso a una versión nativa. Vivimos en tiempos en el que el acceso a la Biblia es muy privilegiado. El uso de la tecnología ha permitido que el acceso de las Sagradas Escrituras esté al alcance de cualquier pantalla. Nunca antes había sido tan fácil leer y estudiar la Biblia.
y de paso, compartirla con otros. Ok, yo resumiría esto nada más porque hay muchas cosas, muchos datos. Yo resumo esto. 1000 años de oscuridad, los papas dueños de toda la información, ¿verdad? Y en el 1500, que es la reforma, en 1517, el 31 de octubre, nosotros no celebramos Halloween, celebramos el día de la reforma cristiana, ¿okay? La independencia hacia un papado que de alguna manera trajo oscurantismo y destrucción. Es en esos mismos años la reforma y la conquista de Cristóbal Colón a México, más o menos se da en ese tiempo, para aquellos que les gusta la historia, se van a dar cuenta que en el 1500 viene Cristóbal Colón a México y llegan los protestantes de Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia entre México y Estados Unidos? Nada más una. A Estados Unidos lo conquistaron protestantes, a nosotros nos conquistaron católicos. Nada más, es la diferencia porque casi tenemos la misma edad de años. Estados Unidos nos gana aproximadamente con 30 años más que nosotros. Nosotros somos 30 años más jóvenes que Estados Unidos como nación. Y sin embargo la diferencia es grandísima. Primer mundo, tercer mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia. ¿Cuántos de aquí que están aquí conmigo fueron, espero que no sigan siendo, y si siguen siendo, pues no, Dios va a tratar con sus vidas, fueron católicos y nacieron bajo la religión católica, con honestidad? ¿A cuántos de ustedes recuerdan en su iglesia les instruían y les motivaban a leer la Biblia? La iglesia católica no tiene esta cultura. ¿Por qué? Porque viene de la tradición de hace 1000 años atrás, pues, o hace 1500 para nosotros. ¿Cuál es? Tú no estudies, yo te voy a decir lo que vas. Y entonces el católico, no, hay católicos muy consagrados que sí leen la Biblia, a mí me consta, pero estoy hablando de la historia en general. Y es que en el contexto no es de que uno supongamos, si te topas con un católico, yo he trabajado en escuelas católicas, no se trata de contender con ellos. Pero si el católico por naturaleza leyera la Biblia que tiene, se daría cuenta de muchas cosas. Pero el católico mismo no lee la Biblia, que tiene no la lee. Aunque diga Biblia católica, no la leen. Pero si la leyeran, yo puedo predicar con una Biblia católica porque dice lo mismo, pues. ¿Sí me explico? No dice nada diferente. No es que los cristianos obviamente ellos tienen libros deuterocanónicos, que significa que son como 9 o 10 libros que no están en el nuestro, pero que aunque no estén esos en el nuestro, no representan ningún cambio. ¿Por qué? Porque ellos tienen más libros de los que nosotros tenemos, deberían saber más. Pero ellos no tienen la cultura del estudio. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí nacimos en una cuna cristiana? Bueno, yo, hijo de pastor, ¿alguien de ustedes nació bajo la... Les pregunto, ¿les decían que leyeran la Biblia desde chiquitos? Casi se las metían a patadas. Es la diferencia, porque las escrituras te dan una revelación y te dan una verdad, y a través de ella viene un aprendizaje y un crecimiento. Entonces, ¿cómo yo resumiría esto? Después de los 1000 años donde nada más la Vulgata latina era la que reinaba o predominaba, y empiezan los primeros rebeldes, le vamos a llamar contestatarios. El primero no fue Lutero, el primero fue John Wycliffe. Ahorita voy a poner su biografía, son 6 minutos, son muy interesantes. Él fue el primero que inspiró a otros, porque él fue el primero que tradujo el Nuevo Testamento al inglés, o la Biblia al inglés, y después lo andaban persiguiendo, aunque él se murió, ¿no? Solito se murió. Lo andaban persiguiendo, y él fue como una inspiración para los que vivieron después de él, de decir, vamos pegando el grito de una vez. Entonces, imagínate, tendrías que rebelarte en contra de la propia iglesia que te está formando, pues. Es decir, a ver, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo, convénzame con la Biblia. Y eso es maravilloso. ¿Cómo resumo? A partir de la reforma de Martín Lutero, yo resumiría, empieza la edad de las traducciones. ¿Por qué? Porque ahí ya perdemos el conteo todo. Si tú quieres saber cuántas traducciones hay de la Biblia, pues te vas a perder. Totalmente lo que nos interesa es cómo llegó la Reina Valera a nosotros, que eso vamos a aprender en nuestra historia, ¿no? Y cómo se formó. Pero a partir de Martín Lutero, versiones de aquí, de allá, y traducción, y traducción, y traducción, y traducción, y traducción. Fue la lluvia de los traductores. Por eso decía el video, y este tradujo, y este tradujo, y este en este idioma, y en este. Y actualmente se siguen traduciendo las Biblias. ¿Ok? Se siguen traduciendo las Biblias.
Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una traducción y una versión? La traducción es cuando vamos al original y traducimos. Una versión que lee una Biblia ya traducida y hace una versión de eso, pues. O sea, la nueva versión internacional no es una traducción, es una versión. O la traducción, lenguaje actual, esa sí es una traducción. Versión y traducción no es lo mismo. La versión es tomado de algo que se tradujo y traerlo de alguna manera para que la gente lo entienda más. Una traducción tiene que tener todos los... ¿Qué es un canon? Nada más ya para terminar, para hacer una pequeña pausa. Canon significa caña o caña de medir. El canon significa como lo que te da la medida para decir si queda, no queda, es correcta, no es correcta. Eso significa canon, que es una caña de medir. ¿Qué horas tenemos? ¿En qué horario vamos? 8:17. Muy bien, creo que nos da chance para ver la historia de John Wycliffe. Estos minutitos disfruten, cómo me da risa. Ahorita al final vamos a comentar cositas que van a decir en este video. Causó un gran impacto en la iglesia. 43 años después de su muerte, los funcionarios desenterraron su cuerpo, quemaron sus restos y arrojaron las cenizas al río Swift. Aún así, no pudieron deshacerse de él. Sus enseñanzas, aunque suprimidas, continuaron extendiéndose. Bienvenidos a este resumen de la vida de John Wycliffe. John Wycliffe nació en 1330 en Yorkshire, al interior de Inglaterra, en una granja de ovejas a 200 millas de Londres. Ingresó a la Universidad de Oxford en 1346, pero debido a la peste negra no pudo obtener su doctorado hasta 1372. Sin embargo, para entonces ya era considerado el principal filósofo y teólogo de Oxford. Se aplicó rigurosamente al estudio de la teología y de las escrituras. Mientras lo hacía, se dio cuenta de lo mucho que la iglesia se había desviado. Preparando el escenario. En la década de 1370, John Wycliffe produjo 3 obras significativas. La primera, sobre el dominio divino, apuntó a la autoridad papal. Wycliffe no pudo encontrar una orden bíblica para el papado. De hecho, argumentó que el papado entraba en conflicto y ocultaba la verdadera autoridad de la Iglesia y de las Escrituras. La segunda obra importante fue sobre el dominio civil. Aquí Wycliffe apuntó a la autoridad de la Iglesia Católica Romana sobre la corona inglesa y la nobleza. No vio ninguna razón para que Inglaterra se viera obligada a apoyar a una iglesia corrupta. En su tercer trabajo principal, sobre la verdad de las Sagradas Escrituras, desarrolló la doctrina de la autoridad de la Biblia. Estas 3 obras fueron cruciales para preparar el escenario para la Reforma. 2 miembros de la facultad que visitaban Oxford regresaron con los escritos de Wycliffe a su ciudad natal de Praga. Estas obras influenciaron posteriormente a Jan Hus. Maestro de los errores. En 1374, Wycliffe se convirtió en rector de la parroquia en Lutterworth. Mientras tanto, Roma había exigido apoyo financiero de Inglaterra, mientras luchaba por recaudar dinero para resistir un posible ataque francés. Wycliffe aconsejó a su señor local, John de Gaunt, que le dijera al parlamento que no cumpliera. Argumentó que la iglesia ya era demasiado rica y que Cristo llamó a sus discípulos a la pobreza, no a la riqueza. Tales opiniones y sus escritos hicieron que Wycliffe se metiera en problemas y fuera llevado a Londres para responder a los cargos de herejía. La audiencia apenas había comenzado cuando la controversia se avivó en el recinto. Pronto estallaron en una discusión abierta que terminó con la reunión. 3 meses después, el Papa Gregorio XI emitió 5 toros, o edictos de la Iglesia, contra Wycliffe, en los cuales fue acusado de 18 cargos y fue llamado Maestro de los Errores. En una audiencia posterior ante el arzobispo en el Palacio de Lambeth, Wycliffe respondió: Estoy listo para defender mis convicciones hasta la muerte. He seguido las Sagradas Escrituras. Continuó diciendo que el Papa y la Iglesia estaban en segundo lugar en autoridad a las Escrituras. Esto no le cayó bien a Roma, pero debido a la popularidad de Wycliffe en Inglaterra y a una posterior división en el papado, hoy conocido como el Gran Cisma de 1378, cuando se eligieron 2 papas rivales, Wycliffe fue puesto bajo arresto domiciliario y dejó de pastorear.
Caminando con valentía. Pero Wycliffe no se detuvo y siguió profundizando su estudio de las Escrituras y habló más sobre sus conflictos con la enseñanza oficial de la Iglesia. Escribió contra la doctrina de la transubstanciación, desafió las indulgencias. Para mí es evidente que nuestros prelados, al conceder indulgencias, comúnmente blasfeman la sabiduría de Dios. Repudió el confesionario. La confesión privada no fue ordenada por Cristo y no fue utilizada por los apóstoles. Reiteró la enseñanza bíblica sobre la fe. Confíe totalmente en Cristo. Confíe por completo en sus sufrimientos. Ten cuidado de buscar ser justificado de otra manera que no sea por su justicia. La traducción. Sobre la verdad de la Sagrada Escritura, Wycliffe pidió que la Biblia fuera traducida al inglés. Según la ley católica romana, traducir la Biblia a un lenguaje vulgar y común era una herejía castigable con la muerte. Creyendo que cada cristiano debería tener acceso a las Escrituras, ya que solo las traducciones en latín estaban disponibles en ese momento, comenzó a traducir la Biblia al inglés con la ayuda de su amigo John Purvey. La Iglesia se opuso amargamente a ella. Con esta traducción, las escrituras se han vuelto vulgares y están más disponibles e incluso para las mujeres que pueden leer que para los eruditos, que tienen una gran inteligencia. Así que la perla del Evangelio está esparcida y es pisoteada por los cerdos. Wycliffe respondió: Los ingleses aprenden mejor la ley de Cristo en inglés. Moisés escuchó la ley de Dios en su propia lengua. También lo hicieron los apóstoles de Cristo. Pero no solo era necesario traducir la Biblia, también tuvo que ser copiada y distribuida. Este proyecto se emprendió antes de la invención de la imprenta, inventada en 1440, por lo que las copias tenían que hacerse cuidadosamente a mano. A pesar de los desafíos, cientos de Biblias fueron producidas y distribuidas por el ejército de pastores de Wycliffe, quienes predicaron en toda Inglaterra. Los seguidores de Wycliffe llegaron a llamarse Lollardos. Firme hasta el fin. Wycliffe permaneció convencido de la autoridad y la centralidad de las Escrituras y se dedicó al llamado de su vida, ayudar a los cristianos a estudiar la Biblia. John Wycliffe murió el 30 de diciembre de 1384, casi exactamente 100 años antes de que naciera Martín Lutero. Murió antes de que se completara la traducción y antes de que las autoridades pudieran condenarle por herejía. Su amigo Purvey es considerado responsable de la versión de la Biblia Wycliffe que tenemos hoy. En 1415, el Concilio de Constanza, que condenó a muerte a Jan Hus, declaró a Wycliffe un hereje. Sus huesos fueron exhumados y quemados y las cenizas fueron depositadas en el río Swift, cuyas aguas corrían hacia el río Avon, como observó un cronista posterior. Así, el arroyo llevó sus cenizas a Avon, Avon a Severn, Severn a los mares estrechos, y ellos al océano principal. Y así las cenizas de Wycliffe son el emblema de su doctrina que ahora está dispersa en todo el mundo. John Wycliffe ha sido llamado la estrella de la mañana de la Reforma. ¿Y tú, qué piensas? ¿Cuál crees que fue el legado más importante de John Wycliffe? ¿De qué forma puedes ser valiente para llevar las verdades del Evangelio a una sociedad cada vez más alejada del Señor? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Me gusta esa pregunta que hace este joven al final, ¿no? O sea, que nosotros ¿qué vamos a hacer? Ellos enfrentaron la muerte, ¿no? Enfrentaron dificultades para poder tener nosotros una Biblia y para poder liberarnos a lo mejor de un sistema opresor, tuvieron que desafiar el sistema. Nosotros no tenemos, creo yo, que desafiar ningún sistema, ya tenemos la Biblia. Pero creo que tenemos que darle un interés y por eso es importante saber que la Biblia que tenemos en nuestras manos también tuvo que ver con sangre. Gente murió, fueron asesinados, fueron condenados, fueron levantados a media traducción y todo con el fin de que tú y yo pudiéramos ser generaciones con un conocimiento pleno. Pero ¿qué pasa en nuestro tiempo? Tenemos la Biblia, pero tenemos entretenimiento, pues. Ahora tenemos las redes sociales, y no por hablar mal de ellas, pero tenemos muchas cosas más que en ocasiones nosotros tomamos como a la ligera, ¿no? Creo yo, hoy no leí la Biblia, pero el problema no fuera que la gente no la leyera una vez, un día.
Es el común denominador de muchos creyentes que no leen la Biblia y no le dan la importancia que estos hombres y personajes de Dios le dieron para que tú y yo pudiéramos entender la palabra. Ahora la tenemos en nosotros. Ya la responsabilidad es más grande para nosotros, porque ya está en nuestras manos. Tal vez a ellos como generación les competía sacar del sistema esta parte tan oscura y trabajar para que las próximas generaciones pudieran tener una Biblia en sus manos. Bueno, ellos hicieron bien su trabajo. ¿Qué hacemos nosotros con la Biblia en nuestras manos y en nuestro idioma? ¿Qué hacemos con esa información, con esa realidad, con esa palabra? Se supone que ellos estuvieron trabajando y Dios los usó para que nosotros creyéramos la palabra, no dudáramos de ella, para que fuéramos creyentes con mucha más intensidad, mucho más avivados, mucho más usados, con muchas más cosas que ellos no tuvieron. Pero creo que tenemos una gran deuda. Yo sé que a lo mejor esto es como poesía, ¿no? Pero creo que cada uno de nosotros le tendría que pedir perdón a todos ellos, porque no hemos dignificado su muerte y su vida y su esfuerzo de años de traducción a mano. No hemos dignificado. Agarramos la Biblia y la tiramos ahí en el primer rincón de la casa donde la encontramos. Obviamente estoy hablando, no digo que no todos lo hagan así, solamente hablo del equipo evangélico a nivel mundial. Es agarrar la Biblia y que me la prediquen para el otro domingo, y si no me gustó me cambio de iglesia, como si eso fuera, pues. Cuando en realidad tenemos un compromiso de estudiar las Escrituras, de convencernos por nosotros mismos. ¿Recuerdan ustedes, no sé, de aquella película que se llama Rescatando al Soldado Ryan? ¿Sí la recuerdan? ¿Saben cómo empieza esa película? Con el soldado caminando con toda su familia, su esposa, sus nietos alrededor, y él va a la tumba de todos los soldados que dieron su vida por él, porque para rescatarlo a él se murieron muchos. Y entonces la película comienza con él, ya grande de edad, y viene caminando así como con cara de desconcierta y casi como que se tira a la tumba de los hombres que están muertos para que él estuviera vivo. Y entonces voltea a ver, no sé si a su esposa, creo que a su esposa le dice: dime que he sido un buen hombre. O sea, dando a entender, dime que he dignificado que rescataran mi vida, porque ellos dieron su vida por mí. Dime que realmente he sido un buen hombre, que valió la pena que murieran tanto solo para rescatarme a mí, porque sería un contrasentido que, aunque así fue, murieron muchos para rescatar a uno, porque fue una orden presidencial. Entonces, a lo mejor tendríamos que ir a la tumba de ellos, ¿no? Cada uno de nosotros, y preguntarnos a nosotros mismos si realmente valió la pena que ellos nos dejaron una Biblia traducida, si realmente la dignificamos como tal. Y no estoy hablando de una veneración a ellos, estoy hablando de un honor y un respeto. Si valió la pena y estamos dignificando el esfuerzo de personas que incluso para que llegaran en cierto tiempo a México las Biblias en un sistema tan católico, muchos misioneros estadounidenses arriesgaban su vida cuando tenían que cruzar la frontera y entregar una Biblia. Antes incluso traer una Biblia era un problema social en este país. Y muchas personas murieron, fueron ejecutadas o encarceladas por traer Biblias. Ahora, no hay ningún problema, cualquiera la puede tener. Podemos tener librerías donde se venden Biblias. Ahora, ¿qué hacemos con las Biblias? Tanta guerra, tantas circunstancias, tanta persecución para que estemos sentados cómodamente, si tenemos que comernos la Biblia, porque ahí está la vida eterna de nosotros, nuestra vida, nuestra prosperidad, la mejoría como matrimonios, como esposos, como iglesias, está en la sana doctrina, en la palabra. Entonces, creo que tenemos que volver a la palabra. Volver a Dios es volver a la Biblia. Volver al Señor no es un arrepentimiento de pasar y llorar. Yo les decía hace poco, volver al Señor es: vuelvo a la palabra, Señor, vuelvo al principio, aquí donde dice, aquí vuelvo a leer, vuelvo a estudiar, vuelvo a subrayar, vuelvo a comentar, vuelvo a decir, y lo que tú dices lo creo, Señor. Yo sé, como una famosa frase de un evangelista, ¿verdad?, de hace años, que decía: yo creo todo lo que la palabra dice que yo soy, yo puedo hacer todo lo que la Biblia dice que puedo hacer. Entonces, esos elementos son muy importantes para que nosotros realmente tengamos un matrimonio espiritual con la palabra de Dios. No podemos vivir nuestra vida cristiana separados de las Escrituras. No podemos o no debemos. Entonces, ha pasado de generación en generación, en generación, en generación, y está en nuestras manos. Y el deseo de Jesucristo es
que esta palabra sea predicada a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces, ¿qué va a suceder? Vendrá el fin. Mientras no se predique, no vendrá el fin. Hay un verdadero compromiso con las Escrituras. Un gran compromiso con cada uno de ustedes. Ustedes como jovencitas, como jovencitos, como matrimonios, deben proponer leer la Biblia siempre. Y antes de que se mueran, antes de que el Señor los llame a su presencia, leer varias veces la Biblia, todas las veces que sea posible. Y este año la voy a leer en la traducción esta, y este año la voy a leer ahora en esta versión. O sea, leer la Biblia, volverla a leer, volverla a leer. ¿Por qué? Porque es una fuente tan gloriosa que nunca se acaba esa agua. Amén. Nunca se acaba esa agua. Lucas 24, 44. Lucas 24, 44. Cuando Dios estableció que se escribiera la Biblia, porque es algo que de lo que vamos a aprender está en la Biblia, como Dios insistió, escribe, escribe, escribe. Quiero que pensemos algo que es muy importante. Cuando Dios estableció que sus palabras fueran escritas en la palabra, es con un propósito, pero hay algo importante aquí. ¿Cuál es? Lucas 24, 44. Cuando Dios estableció la idea principal de que su palabra estuviera o terminara en un compendio de libros llamado Biblia, es con un propósito. Dios no estaba pensando en que te agradara o me agradara a mí lo que Él iba a escribir. Dios no está pensando en tus sentimientos. Y a lo mejor suena ofensivo, pero no es. A Dios no le importan tus sentimientos ni los míos con respecto a la palabra. Él va a decir lo que nos conviene para vivir mejor. Entonces, hay gente que no le gusta porque no le agrada. La Biblia no es para que te agrade. Te puedes enamorar de ella como el salmista y dijo, cuánto amo tu ley, pero no fue establecida, está establecida para que te guíe, para que me guíe, para que todos nos guiemos. El mismo Salmo 23 para Martín es el mismo Salmo 23 para Gio y es el mismo Salmo 23 para Mónica y es el mismo para todos, pues. No pensando en que lo va a modificar para él, no, es el mismo para todos, la misma ley es para todos, el mismo mandamiento es para todos. Lamentablemente no todos lo toman como Dios manda y buscan su propia interpretación, o lo que es peor todavía, ¿no? Tuercen la palabra a su conveniencia. Entonces, dice Lucas 24, 44, cuando Jesús se le aparece a los discípulos, ¿verdad? Se aparece ahí con ellos y dice, y les dijo, estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y dice el 45, ojo, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Qué es lo primero que necesitamos para entender la Biblia? Cosas básicas, y espero que no se me vayan a ofender nadie, pues. Lo primero que necesitamos para entender la Biblia en el sentido primario es aprender a leer. ¿Y por qué yo digo? Porque muchos no saben leer, o no saben leer bien, no saben leer con comas, no saben leer con los acentos o con los signos de interrogación, y no leen lo que dice, leen lo que piensan que dice, pues. ¿Sí me estoy explicando? Por ejemplo, miren, el Evangelio de Marcos, vaya conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 16. Marcos 16, 19 y 20. Dice así, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo, ¿verdad? Y se sentó, ¿qué? A la diestra de Dios. Lean todos el 20 conmigo. Y ellos en todas partes muy bien, ahora, ¿a quién seguían las señales? ¿De quién está hablando ahí? De los discípulos. ¿A quién seguían las señales? Y ese es el problema, que no leen bien. Literalmente dice, con las señales que
la seguían. La no son ellos, la es la palabra. Entonces, nomás hice un ejercicio, porque este ejercicio lo hacen en los seminarios, ¿no? A mí pues ya me lo hicieron y ya me falló a mí también. ¿A quién siguen las señales? A los discípulos. Y ahí cayó el Loreto, ¿no? Ya leyeron bien, sí, a los discípulos. Ahí no dice que las señales seguían a los discípulos. Hay otros textos que dicen que las señales los seguían a ellos, pero ese texto no dice eso. Dice con las señales que la seguían. O sea, las señales seguían a la palabra que ellos predicaban. Entonces, en esta tan sencilla forma de interpretar, no necesitas la revelación del Espíritu Santo, nomás necesitas leer bien y entender lo que está diciendo, no lo que tú crees que va a decir. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Entonces, ¿qué necesito yo para entender? Ya estoy entendiendo la historia, esa es una parte. Ahora, me estoy interesando por conocer la palabra. ¿Qué necesito? Leer bien. Como dice, con pausas, con comas. Y de entrada de ahí vas a descubrir que muchas veces la Biblia no decía lo que tú decías que decía. Y que decía cosas interesantes simplemente porque leí con gramática, con entendimiento, donde tenía acento, donde había una pausa, donde... Entonces hay que aprender a leer bien. ¿Y cómo se aprende a leer bien? Leyendo. Leyendo mal. Leyendo hasta que vas mejorando en la lectura de la palabra. Porque aunque no los voy a poner a leer, pero yo estoy seguro que si pongo uno a uno a leer, nos vamos a dar cuenta quién lee bien y quién mal, y lo digo con todo amor y respeto. A uno que dicen, Lucas 1, por ejemplo, puesto que ya muchos han tratado, ya se perdió. Porque si tú tienes problemas para leer, ¿cómo la vas a entender si estás batallando simplemente para leerla? Aquí es donde tiene nuestro esfuerzo y sacrificio educativo para crecer, para comprender más al Señor, más la palabra. ¿Sí me expliqué, hermano? No se ofendan. 2, una vez que entiendo o puedo leer bien la Biblia, o sea, leerla con la gramática correcta, ¿ok? La voy a entender a nivel historia, ¿verdad? Lo que dice lo trato de comprender, pero hay un tercer nivel. La segunda es leer y comprender, lees y comprendes, lees y comprendes, lees y comprendes, pero hay un tercer nivel, el nivel de la revelación. Está en Lucas 24:45, ¿no? Que leímos, que les abrió el entendimiento para que comprendieran lo que ya estaba escrito y lo que ya les había dicho, no lo habían entendido. No tenían revelación de la palabra. Pero cuando viene la revelación es donde tú eres libre. Dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará. Pero la verdad es la revelación, pues. Una revelación que te rompe. No sé si les toca que estén leyendo o mientras yo estoy predicando o alguien más esté dando una palabra, y mientras estás en esa enseñanza y lees y apuntas y escuchas, estás recibiendo, ay, como que sales flotando, dices, no sabía de esto, pero ay, ya se me cayó un peso encima. Estás siendo libre por la revelación de la palabra. No se trata de ser estudiantes inteligentes con fechas y todo eso está bien, hay que aprendernos los libros de la Biblia. Se trata de tener una profundidad espiritual, porque leer la Biblia sin comunión con el Espíritu Santo pues no sirve de nada. Nos volvemos escribos y fariseos que saben bien lo que dice, pero no lo entienden. ¿Quién me da el entendimiento? El Espíritu Santo. Así que necesito que Él me abra el entendimiento para comprender las Escrituras. ¿Dicen amén? Ahora, hablamos, quiero que nomás notemos en este aspecto, hablamos de la vida de Martín Lutero. Y Martín Lutero es un personaje que sin darse cuenta, Martín Lutero le trajo progreso al mundo. Un monje que no tenía intenciones de dividirse de la Iglesia Católica, un monje que no tenía intenciones de salir del catolicismo, pero que al comprender y al recibir la revelación de la palabra de Dios, que solo por la fe y solo por la gracia uno es salvo, y al entender esa revelación, él clava las 95 tesis, porque así se debatía antes en las universidades. Entonces él clava, tú querías debatir un tema y y clavabas, y que había un debate, ¿no? Él fue a clavar las 95 tesis y dijo, estoy esperando que vengan y con la palabra que me convenzan que estoy mal. Entonces, como todo lo que él estaba diciendo estaba muy fuerte, nadie quiso debatir. Lo único que le dijeron, retráctate, retráctate. Y él dijo,
no me voy a retractar si no me convencen por las escrituras. Y si no me convencen, que Dios me ayude. Y nadie lo pudo debatir. Y el Señor, fíjense, para mi gusto, fue uno de los sobrevivientes que pudo haber muerto en cualquier momento. Pero el Señor le rescató la vida y murió de viejo. Aunque lo persiguieron, lo intentaron matar, por supuesto, pero murió de viejo. Dios honró la vida de este hombre. Y él abrió la puerta para que haz de cuenta que Martín Lutero es así, ¿no? Abrió la rendijita de la traducción y de la reforma, y detrás de él vinieron todos los traductores y vieron puerta abierta para la reforma y el progreso de los países. Vamos a ver esta breve historia para ir cerrando. Albert de Mainz, Padre en Cristo e ilustrísimo príncipe, perdona que me atreva a escribirte, mas lo hago porque es mi deber servirte y advertirte de las indignas prácticas de aquellos que claman representar a tu gracia. Cristo no ordena propagar indulgencias, sino el Evangelio. Envíe esto a Roma. Los cristianos deben entender que aquel que apoya al pobre o ayuda al necesitado hace una mejor acción que el que compra indulgencia. Si el Papa puede vaciar el purgatorio, ¿por qué no lo hace por amor en vez de dinero? Por Dios, ¿quién es Martín Lutero? Fritz, ¿qué? El doctor Lutero quería que todos lo vieran. Y todos lo harán. Martín Lutero es el autor de estos libros. Lo soy. ¿Y se retracta de lo escrito aquí? No renunciaré a todos mis escritos porque no son iguales. Primero, hay libros en los que describí nuestra fe y la vida. Tan simple que hasta mis oponentes admitieron que esos trabajos eran útiles. Renunciar a esos escritos sería imposible. Sería como renunciar a verdades cristianas antiguas. No vino a dar discursos, solo a contestar. La segunda parte de mi obra está dirigida a la falsa doctrina y despiadadas costumbres de los papas pasados y presentes. ¡No! Con las leyes del Papa y las doctrinas del hombre, las conciencias de los creyentes han sufrido una terrible humillación. Si yo negara esos libros, no haría otra cosa que fortalecer la tiranía y abrir las ventanas y puertas de entrada a esas atrocidades. Se ha condenado él mismo. En tercer lugar, escribí contra personas particulares e individuos que apoyan a Roma y su tiranía y que han atacado mis esfuerzos por fomentar la devoción a Cristo. Y confieso que escribí con dureza. Soy humano y puedo errar. Dejen que mis errores puedan probarse con las escrituras divinas. Y yo me retractaré arrojando mis libros al fuego. ¿Se retracta o no lo hará? Si su majestad y sus señorías desean una simple respuesta, contestaré. Aunque yo me convencí por las escrituras y por pura razón, no por papas y concilios que siempre se contradicen entre ellos mismos. Mi conciencia se somete a la palabra de Dios. Ir contra la conciencia no es correcto jamás. No quiero
Y no me voy a retractar de lo que he escrito. No tengo elección. Dios me ayude. Queridos príncipes del imperio, seré breve y conciso. Sus ministros dejarán de predicar y censurarán estas Biblias en idioma común y declararán a quien las posea un enemigo del Estado. No haremos que nuestros ministros dejen de predicar, aquí o en donde sea. No conceda, mi lord. No va a censurarse la nueva Biblia, mi lord. En señal de su lealtad a mí, mañana irán a marchar en la procesión del Corpus Christi a la catedral, con devoción, todos, al estilo romano. No lo haremos, mi lord. ¡Lo harán! ¡O conocerán mi espada! Puedo decir que antes de dejar que alguien me robe la palabra de Dios y me ordene que niegue mis creencias, me arrodillaría y dejaría que me cortara la cabeza. Su Alteza, hemos escrito una confesión de nuestra fe que me parece encontrará blasfema. He sido muy feliz de que me hayas amado, Caterina Bombora. ¡Martín! ¡Martín! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! El emperador nos dejó leer nuestra confesión de fe. Los príncipes se enteraron. Tuvo que escuchar. ¡Lo logramos, Martín! ¡Nada nos detendrá! Lo que ocurrió en Augsburg ayudó a abrir las puertas de la libertad religiosa. Martín Lutero vivió 16 años más predicando y enseñando la palabra. Él y Caterina Bombora tuvieron un feliz matrimonio con 6 hijos. La influencia de Lutero se extendió hasta la economía, política, educación y música, y su traducción de la Biblia se convirtió en la primera piedra del idioma germano. Hoy más de 540 millones de personas van a la iglesia inspiradas por la Reforma. Esos sí eran cristianos valientes, ¿verdad? Esos... No digo que nosotros seamos cobardes, no, lo que quiero decir es, ¿dónde está nuestra valentía?
Sí, incluso hay gente que por traer la Biblia en la calle le da vergüenza, no digamos otra cosa, ¿no? A la Biblia hay que tener en el corazón, hay que estudiarla, pero ellos enfrentaron tantas cosas y yo creo que ellos son un ejemplo para nosotros de que nos hace bien creer en el Señor que nos ayuda, pero creo que a veces nos hace daño en la vida cómoda, ¿no? Yo siento que a veces necesitamos esa incomodidad sana para tener preocupación por el de enfrente, por el de lado, por el amigo, por el compañero, hablarle de Cristo y dejar de entrar en esta comodidad que después... Hay una gran influencia en México, ustedes saben, la vida cristiana en México es influenciada ¿por qué? Hay que ser objetivos y también conocer nuestra historia en México. Toda la vida cristiana en México es influenciada por Estados Unidos, toda. Los primeros predicadores en México y en Latinoamérica fueron misioneros americanos. Quiero que entendamos esto porque es un concepto muy importante. La Iglesia de Dios, que es donde yo nací, fue fundada por una norteamericana, la hermana María Atkinson. Y hubo un momento que Estados Unidos tenía tanta riqueza como tiene hoy, pero en un momento que Estados Unidos se convirtió en el país del centro del mundo que envió misioneros a infinidad de lugares. ¿Por qué? Porque era patrocinar los misioneros. Entonces a México llegaron misioneros americanos. Las iglesias que se construían en aquellos años eran iglesias con estilo gringo, pues así de piquito, iglesias chiquitas para unas 80 personas, porque todo es lo de los americanos. ¿Por qué cantamos nosotros? Hay poder, poder. ¿Por qué? Porque es un canto americano traducido al español. En la cruz, todos son americanos traducidos al español. Ellos nos trajeron la palabra, predicaban en nuestro idioma y tradujeron sus canciones a nuestras canciones, pero en un momento fue bueno, pues, porque no estoy diciendo que está mal, pero los norteamericanos también les ganó la comodidad. Y vean las iglesias de hoy, de ese tiempo, ¿a qué iglesias se quieren parecer? A las de allá. Vestirnos como los gringos, cantar las canciones de los gringos, hacer todo lo que ellos hacen, porque la influencia sigue y no se va a parar. Pero ellos entraron a una comodidad tal que la nación más cristiana del mundo, que fue Estados Unidos en su momento, hoy es donde hay más ateísmo, donde hay más satanismo, donde hay más lesbianismo, o sea, se desvirtuaron. O sea, si no ponemos la barba a remojar con ellos, como iglesia, ¿dónde vamos a llegar? Pues no podemos dejarnos influenciar por los norteamericanos. Tenemos una historia vasta para decir, creo que en México podemos hacer las cosas bien, y si vamos a tratar de dejar de ser nacionalistas, yo pienso que en Hermosillo podemos hacer las cosas distintas. Pero esa es cuestión de que surja un avivamiento desde dentro de nuestro corazón y haya un verdadero compromiso con Dios, con su palabra y con la obra que Él nos envió. Pero mientras estemos entretenidos con si me gustan las cortinas, no me gusta la alfombra de la iglesia, las bocinas están muy arriba, las cortinas esto, que la puerta, que el color, si nos vamos distrayendo por detalles mínimos, que el hermano no me saludó, que hubo una fiesta, no me invitaron a mí, o que los jóvenes, a mi niña no la saludan, pues ¿para dónde vamos? Vamos a terminar estancados. ¿Por qué? Porque le estamos dando importancia a detalles insignificantes. Y el enemigo es experto en incendiar fuegos para desviarnos por completo. Debemos estar bien enfocados en lo que creemos, en lo que amamos, en lo que decimos creer. Porque si nos ponen una pistola en la cabeza ahorita y digan, retráctate. Ahí muchos hasta le van a clamar a la Virgen de Guadalupe. Lo que sigue es una persecución a la iglesia, hermanos. Ahorita no es literal. Ahorita sí es una persecución ideológica, una persecución educativa. ¿Por qué? Porque los educadores son ateos, son homosexuales. O sea, es una persecución a tus valores, a tus ideales. En este momento, tú ser un cristiano ya en pleno México de este tiempo, ya eres un problema porque tus ideales estorban a su sistema de libertinaje y ya vas a ser perseguido, estés en la escuela o no estés.
más todo lo que te quieren imponer. Ahora llega un momento que eso que están imponiendo se convierta en leyes y me lleguen aquí como una pareja de homosexuales y que dicen que yo los case y yo digo no los voy a casar y van con los magistrados y me llaman y me meten al cerezo porque no los quiero casar, porque va en contra de mis principios y no lo voy a hacer. Ah, no lo va a hacer, va a la cárcel. Entonces llega un momento que ya se convierten en leyes y eso se termina convirtiéndose en una persecución. Pero la Biblia dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Dónde están tus convicciones con Cristo? ¿En dónde estás parado en este momento? Si así fuera, y déjenme ya terminar con esto, deja de estar compitiendo de quién es el mejor predicador, el mejor pastor, el mejor cantante, la iglesia preferida, y empecemos a convencernos de que tener una Biblia en la mano es lo mejor que nos pudo haber pasado en nuestro tiempo. Ahora hay que leerla, creerla, estudiarla, vivirla, amar a la gente, predicar de Cristo, extender el reino, comprometerse en el lugar, porque al final un creyente se compromete en un lugar para trabajar específicamente y para hacer cosas extraordinarias, no solamente para un aprendizaje, porque si el aprendizaje no lo llevamos a la práctica y no damos fruto, entonces nos estancamos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces es tiempo de salir tal vez del letargo, del adormecimiento, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. De ese momento somnoliento que estamos como entre dormidos y despiertos y no nos damos cuenta de lo que está pasando. Bueno, ya tenemos una historia que por lo menos nos está diciendo, hey, ellos ya lo hicieron, siguen ustedes. Sigue tu tiempo. No tienes que luchar contra el sistema de que no te deja tener Biblia en tu país. Ya la tienes, ya tienes la gente. Puedes tocar la puerta del vecino cuando quieres, puedes enviar un mensaje cuando quieres, puedes hablarle por teléfono a un compañero cuando quieres. Tienes acceso total para que la palabra sea predicada. ¿Por qué no lo haces? Hey, la Biblia está en tu casa, está en tu celular. En cualquier momento, un espacio de tu trabajo, de tu casa, puedes sentarte, leer y estudiarla. ¿Por qué no lo haces? Entonces ya son preguntas que nos tenemos que hacer honestamente y dejar de vivir una vida superficial. ¿Por qué? Porque tenemos que dar fruto. La Biblia dice que tenemos que dar fruto y que ese fruto permanezca. No estamos aquí para, la Biblia no se escribió para ver si estamos de acuerdo o no de acuerdo, es porque tenemos que hacerlo, la tenemos que vivir como está escrito. Y es una espada, hermanos. Y termino con esta revelación. Pregunto, ¿cómo creó Dios el mundo? ¿Cómo? Por medio de la palabra. Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué? Y sepárense las aguas. Entonces, ¿cómo creó Dios el mundo? ¿Cómo creó Dios el universo? Por medio de su. Ahora quiero que piensen esto. Dios con su palabra creó un mundo, pero resulta que su palabra se convirtió en la palabra. Y su palabra la dejó en tu palabra para que la palabra de Dios, vamos a hacer ese revoltijo. La palabra viva de Dios se convirtió en la palabra escrita para nosotros, para que su palabra escrita se convirtiera en una creencia en nuestro corazón y que nosotros también pudiéramos confesar la palabra. O sea, la palabra funciona cuando yo la creo y lo confieso. Bueno, si Dios con su palabra creó un mundo, me dejó su palabra en mí para que yo con mis palabras, que son sus palabras, pueda crear el mío. Eso se llama revelación. Es entender que en mis palabras hay un poder creativo tan extraordinario, pero no se activa si no la estudio, si no la creo, si no la atesoro, si no la valoro. ¿Por qué? Porque el fin de la palabra de Dios es que yo termine hablando conforme a la palabra de Dios. Y si yo termino hablando conforme a la palabra de Dios, tendré los resultados que Dios tiene. No soy Dios, soy un hijo de Dios. Él es inmortal, yo soy mortal, pero Él decidió que a mis manos viniera ese acceso de que su propia palabra pudiera estar en mi boca. Y que con mis palabras, que son su palabra,
pudiera transformar la materia y cambiar el entorno de mi contexto. No sé si me estoy explicando. Dios dejó su palabra, esta es su parte de la historia, la tenemos que aprender, pero ¿cuál es el final de la palabra viva de Dios para mí? Que yo también tenga palabras vivas, pues, que son sus palabras en mi boca, y que a través de mis palabras, que están inspiradas por su palabra, el reino de las tinieblas quede sujeto, destruido, amarrado, atado. Jesús dijo, todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Y si tú le dijeras a esa montaña, entonces Jesús nos puso como en una perspectiva todavía, obviamente es nuestro Señor Jesús, en la perspectiva correcta. Al final se trata de que hables con poder en tus palabras, pero que esas palabras que digas tengan una base, una intimidad, una consagración, una profundidad, de tal manera que tus palabras sean las palabras de Dios. ¿Recuerdan cuando Dios dijo en Isaías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos? ¿En qué contexto lo dijo? En este contexto, dando a entender, mi voluntad es que mis pensamientos sean tus pensamientos y que mis caminos terminen siendo tus caminos. Pero estamos en un tiempo donde mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos. ¿Cuál es mi propósito? Dice Dios, que al final pienses como yo pienses, camines como yo camino, para que hables como yo hablo y tengas los resultados como yo los tendría. Ese es el fin de la palabra. Entonces no se trata de que esto no es un sentido de competencia. Es al que cree, todo le es posible. Y estas señales seguirán a los que creen. Dios nunca dio detalles de nombramientos. Él no dijo, y los pastores que creen, o los apóstoles. Él dijo, al que cree, el que quiera, el que oyere, cualquiera que le dijere a esta montaña. Entonces, cualquiera, el que cree, el que es cualquiera de nosotros. Se trata de creer y de creerle a Dios. No sé si me explico, hermanos. Entonces, estar en esta academia y entender este primer módulo, que al final vamos a salir, pienso, con el favor de Dios, entendidos de nuestros tiempos, entendidos de lo que tenemos en nuestras manos como Biblia, entendiendo nuestra historia y comprendiendo los desafíos del presente. Entonces sí tenemos que pensar que Martín Lutero ya no está vivo, pero nosotros sí estamos vivos, y que hay una nueva reforma que tenemos que establecer nosotros en la escuela, en el trabajo, en la sociedad donde nos desarrollamos. El trabajo no cambia, no ha parado, no ha culminado. Ellos nos dejaron el camino más allanado, pero ¿y nosotros? ¿Cómo se los vamos a dejar a nuestras generaciones y a los que vienen? Los bebés que todavía no nacen, ¿cómo? ¿Qué tipo de iglesia se van a encontrar? Vamos a suponer, si ahorita muchos que cantan y predican, y lo digo porque es la primera imagen que se ve en las fotos o en muchos lugares, si ahorita los que predican ya predican con pantalones rotos, tatuados o con greñas largas, ¿qué esperan nuestros hijos? Van a predicar bichis. Con pantalones de licra. Es lo que sigue, creyendo que es lo correcto porque es para atraer al mundo. No, pues más bien que el mundo ya se quedó en la iglesia. ¿Qué les espera a nuestras generaciones? Se lo digo de corazón. ¿Cuántos años tienes? 13 años. A los 13 años ya me sabía todos los libros de la Biblia, todas las historias de la Biblia. Ni sabía que iba a ser pastor, predicador, más ni me importaba. Para mí la vida a esa edad, para mí era el fútbol, pero ya me sabía todo lo que les acabo de mencionar, todas las historias de la Biblia, y en las competencias de escuelas de verano, todos los textos, y a los 13 años. O sea, nuestros padres hicieron un gran cometido, pudieron tener errores, pero ellos nos instruyeron en la palabra, en la palabra, en la palabra, en la palabra. Estos muchachos no saben Biblia, saben canciones. Y saben qué artista cristiano se casó con quién sabe qué, y saben la nueva alabanza de este y de aquello. Es lo único que saben, y no los estoy juzgando ni criticando, no. Ellos nos tienen a nosotros para que los formemos.
porque para eso están, para que los podamos formar. O sea, si yo nomás estoy diciendo que nomás se saben canciones, y eso nomás sería como juzgarlos o criticarlos, ¿de qué les ayuda? Pues los estoy formando, les envío un libro, grábense un texto, necesitamos formarlos. Pero ¿cómo lo vamos a formar si ni formados estamos nosotros? Entonces necesitamos volver a la solo escritura. Hay gente que usa de pretexto, no, a mí no se me pega nada, tengo cabeza de teflón. Oído de teflón tiene. Podemos aprendernos textos, por supuesto, que unos pueden tardar un poquito más que otros también, pero podemos. Dios nos dio una mente extraordinaria, maravillosa, perfecta. Dicen amén. Entonces creo que estamos en un tiempo donde podemos crear una revolución, donde podemos hacer, como iglesia, ya hablo a nivel local, podemos en su momento ya crear una olimpiada bíblica, pues, ¿no? Que vengamos todos, que concursemos, que juguemos al esgrima bíblico y volver a la palabra. Lo más importante, aprender que la tarea, fíjense cómo le estoy dejando una tarea, regresando de vacaciones, todavía le estoy dando casi un mes. Que uno por uno me va a decir todos los libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, y todos de memoria. Al revés no, porque ni yo me lo sé. Pero de arriba, de adelante para adelante está bien. ¿Por qué es importante, pastor, los libros de la Biblia? Para que cuando tengas tu Biblia ya sabes dónde está cada uno y lo abras más fácil. Y puedas encontrar. Y empieza a subrayar tu Biblia, empieza a apuntar, a traer anotaciones, que tu actitud por ser un hijo de Dios, además por lo que te estoy diciendo es, cada domingo que vengas, si tú tienes en tu Biblia en un celular, déjalo para momentos donde no puedes usar la Biblia en algún lugar, pero a la iglesia se viene con Biblia, con cuaderno, con lápiz. Antes sería con el himnario, ¿no? Pero ahora no hay himnario, ya van a estar las alabanzas, con ofrenda y con diezmos preparados y bien vestidos. A eso se viene, a alabar a Dios. Lo mejor para el Señor. Y bien puntuales también.